17 de enero de 1945, Iwo Jima, el silencio volcánico antes de la tormenta. El amanecer irrumpió sobre las arenas negras de Iwo Jima como el filo de un cuchillo cortando una tela oscura. El vapor se elevaba de la tierra volcánica en delgadas y fantasmales columnas, mezclándose con la sal que se estrellaba contra las rocas escarpadas. El monte Suribachi se alzaba silencioso en la distancia, sus laderas salpicadas de ojos invisibles observando desde el hormigón y la piedra. El aire olía a azufre y salmuera, una combinación que quemaba la garganta y llenaba los ojos de lágrimas. En la oscuridad previa al amanecer, bajo toneladas de roca volcánica y hormigón armado, soldados japoneses se sentaban en cámaras excavadas en el corazón de la isla, escuchando el lejano estruendo de los cañones navales estadounidenses que habían estado bombardeando la isla durante 72 días consecutivos. Permanecían sentados en silencio con los dedos tocando el frío metal de sus rifles, convencidos de que ninguna fuerza en la tierra podría alcanzarlos en su fortaleza subterránea. Les habían dicho que las cuevas eran inexpugnables, que los estadounidenses se estrellarían contra estas defensas como las olas contra un malecón. Les habían dicho muchas cosas. Estaban a punto de aprender que algunas armas no necesitan penetrar la piedra para matar lo que se esconde en ella. La isla en sí era un cementerio a la espera de ser habitado. 8 millas cuadradas de ceniza volcánica y roca, surcadas por 16 millas de túneles, 11 millas de los cuales estaban interconectados en un laberinto de posiciones defensivas que los ingenieros japoneses habían tardado 8 meses en construir. El teniente general Tadamichi Kuribayashi había transformado la isla en una fortaleza diferente a todo lo que los estadounidenses habían encontrado en el frente del Pacífico. Cada cresta, cada cueva, cada depresión en el atormentado paisaje había sido fortificada con campos de fuego entrelazados, fortines de hormigón con muros de 1,5 metros de espesor, piezas de artillería ocultas en cuevas con puertas de acero, nidos de ametralladoras camuflados tan perfectamente que las fotografías de reconocimiento estadounidenses no mostraban más que roca estéril. La guarnición japonesa de 21,000 hombres se había atrincherado en los huesos de la isla, creando una red defensiva tan sofisticada que los bombardeos navales y aéreos tradicionales apenas podían arañar su superficie. Tenían munición para meses. Contaban con agua de plantas de destilación construidas bajo tierra. Tenían arroz y conservas apiladas en cámaras que se mantenían frías incluso mientras la superficie de la isla se asaba bajo el sol del Pacífico. Se creían intocables. Pero los Marines estadounidenses que desembarcaron en esas playas negras el 19 de febrero llevaban consigo un arma que redefinió la naturaleza misma de la guerra subterránea. Lo llamaron el lanzallamas M2, aunque esa designación clínica no logró capturar su terrible poesía. 70 libras de tanques, mangueras y válvulas mecánicas que podían proyectar combustible ardiente a 60 yardas por el aire. Napalm llamaron al combustible, a una combinación de ácidos nafténico y palmítico mezclados con gasolina para crear un gel que se adhería a todo lo que tocaba y ardía a temperaturas superiores a los 2,000 grados Fahrenheit. El concepto no era nuevo. Los lanzallamas se habían utilizado desde la Primera Guerra Mundial, dispositivos rudimentarios que a menudo ponían en peligro a sus operadores más que al enemigo. Pero los estadounidenses habían refinado el arma, la habían perfeccionado, la habían transformado en algo que podía llegar a la cueva más profunda y convertir las cámaras de piedra en hornos crematorios.
Los soldados japoneses que aguardaban en sus cuevas entendían el fuego. Habían entrenado con sus propios lanzallamas, pequeños dispositivos utilizados principalmente para despejar búnkeres en China. Habían leído los informes de inteligencia sobre los lanzallamas estadounidenses empleados en las islas del Pacífico Central, pero los informes de inteligencia son abstracciones, palabras escritas que no logran transmitir la realidad de la experiencia. Los soldados de la 109ª División, la Segunda Brigada Mixta, los regimientos de tanques, los batallones de artillería y las unidades de infantería naval, todos apiñados en la fortaleza subterránea de Iwo Jima, esperaban que los estadounidenses llegaran con granadas y cargas de mochila, con fusiles y ametralladoras, con las herramientas tradicionales del combate de infantería. Esperaban vender sus vidas caras en el combate cuerpo a cuerpo dentro de los túneles donde los soldados japoneses, con bayonetas y determinación, podían contrarrestar la superioridad numérica y material estadounidense. El general Kuribayashi les había inculcado esto: nada de cargas banzai, nada de ataques suicidas inútiles, sino una defensa disciplinada desde posiciones fortificadas, haciendo que los estadounidenses pagaran con sangre cada metro de ceniza volcánica. Estaban preparados para ese tipo de guerra, no estaban preparados para lo que vino en su lugar. El primer asalto a la cueva tuvo lugar el día D+3, el 22 de febrero, en la ladera norte, cerca de la colina 382. Una escuadra de Marines había acorralado una posición japonesa atrincherada en la ladera, con la entrada a la cueva apenas visible tras trozos de roca volcánica y una red de camuflaje. Los Marines habían intentado usar granadas, pero la cueva se curvaba bruscamente tras la entrada y las explosiones resonaban inofensivamente contra las paredes de piedra. Habían intentado disparar fusiles, pero disparar en la oscuridad no sirvió de nada cuando el enemigo se agazapaba en las esquinas, entre las profundas sombras. El jefe de escuadra llamó a un equipo de lanzallamas, 2 hombres, uno portando el arma de 32 kilos y el otro protegiéndose con un fusil automático Browning. El operador era un soldado raso de Ohio de 20 años que se había entrenado con el arma en Camp Pendleton, pero nunca la había usado en combate. Le temblaban las manos al comprobar el detonador y abrir la válvula. Se dirigió a la entrada de la cueva con las botas crujiendo sobre la grava volcánica y apretó el gatillo. Lo que sucedió a continuación duró quizás 10 segundos, pero esos 10 segundos contenían una eternidad de comprensión. La corriente de gel llameante se arqueó por el aire como el aliento de un dragón. Una cuerda líquida de fuego que se vertió en la entrada de la cueva y salpicó las paredes interiores. El napalm se pegó a la piedra y ardió con una luz tan brillante que todos los que observaban tuvieron que protegerse los ojos. El rugido de las llamas era como estar junto a un alto horno, un sonido que se tragaba todos los demás sonidos. Entonces llegaron los gritos, empezó alto y agudo y descendió a algo que ya no sonaba humano, un sonido que pasaba desapercibido para los oídos y se dirigía directamente al tronco cerebral primitivo donde reside el miedo. Los gritos duraron quizás 15 segundos antes de cesar. Salió humo de la entrada de la cueva, negro y con olor a químicos, que traía consigo el olor a carne quemada. Los Marines se quedaron paralizados, incluso los veteranos que habían combatido en Saipan, Guam y Peleliu. Nunca habían visto algo así, ¿no? Dentro de la cueva, los soldados japoneses experimentaron algo para lo que ningún entrenamiento ni ideología los había preparado. El napalm se precipitó en la cámara como un infierno líquido, adhiriéndose a los uniformes, a la piel, a los rifles, a las cajas de munición y a las propias paredes de piedra. El gel ardía con tal intensidad que consumía el oxígeno del espacio cerrado en cuestión de segundos. Los hombres que no fueron alcanzados directamente por las llamas se asfixiaban, sus pulmones absorbiendo aire sobrecalentado
que les quemaba la garganta y los cocinaba desde dentro. La temperatura en la cueva superó los 1000 grados en menos de 5 segundos. El equipo se derritió, las culatas de madera de los rifles estallaron en llamas. El cabello de los hombres se incendió incluso antes de que el fuego los tocara. Y para quienes estaban directamente en el camino del chorro de napalm, la muerte llegó con una velocidad casi compasiva comparada con la asfixia que sufrieron los demás. La cueva, que parecía una fortaleza, se convirtió en un horno, y los hombres dentro se convirtieron en víctimas no de balas ni proyectiles, sino de la física y la química convertidas en armas. La noticia se extendió por la red de túneles japonesa con la velocidad de un reguero de pólvora. Los supervivientes de las posiciones adyacentes oyeron los gritos, olieron el humo y encontraron los cuerpos carbonizados cuando se aventuraron a investigar después de que los estadounidenses se marcharan. La evidencia física era innegable. 12 hombres habían ocupado esa cueva y se encontraron 12 cuerpos, algunos quemados hasta quedar irreconocibles, otros asfixiados con expresiones de terror congeladas en sus rostros. El impacto psicológico recorrió la guarnición como ondas sísmicas a través de la roca volcánica. Los soldados que se habían preparado para enfrentar la muerte en combate, que habían escrito sus últimas cartas a casa y abrazado el concepto de Yokusai, muerte honorable en batalla, ahora se enfrentaban a algo que trascendía su comprensión de la guerra. Se suponía que las cuevas eran santuarios, lugares seguros donde el hormigón y la piedra brindaban protección. Ahora, las cuevas se habían convertido en trampas, cámaras de la muerte de las que no había escapatoria. Pero esto fue solo el comienzo. Los comandantes estadounidenses, reconociendo la efectividad del lanzallamas contra posiciones fortificadas, comenzaron a integrar equipos de lanzallamas en cada unidad de asalto. Al final de la primera semana de combate, los Marines habían establecido un enfoque sistemático para la limpieza de cuevas que combinaba tanques, demoliciones y lanzallamas en una secuencia coordinada que los defensores japoneses encontraron imposible de contrarrestar. El asalto típico comenzaba con fuego de tanques Sherman, equipados con cañones de 75 milímetros que destrozaban la entrada de la cueva para derrumbar cualquier posición defensiva en la entrada. Luego venían los equipos de demolición con cargas de mochila y cargas de pértiga, dispositivos explosivos en largas pértigas que podían introducirse en las entradas de la cueva para despejar la primera cámara. Y luego venían los lanzallamas, a veces unidades M2 portátiles, a veces las versiones mecanizadas montadas en tanques Sherman que los Marines llamaban Zippos o Mecheros Ronson, en honor a los populares encendedores. Estos lanzallamas mecánicos transportaban 300 galones de napalm y podían mantener una llama durante más de un minuto, vertiendo fuego en los sistemas de túneles hasta que cada cámara brillaba al rojo vivo y nada en el interior permanecía con vida. Las tropas japonesas se adaptaron lo mejor que pudieron. Apostaron centinelas en las entradas de las cuevas, con órdenes de disparar a los operadores de lanzallamas en cuanto los vieran, reconociendo que matarlos antes de que pudieran disparar era la única defensa efectiva. Cavaron túneles más profundos, con la esperanza de que la distancia desde la entrada les brindara seguridad. Instalaron puertas de acero rescatadas de barcos, pensando que las barreras metálicas detendrían las llamas, pero los estadounidenses se adaptaron más rápido. Los operadores de lanzallamas aprendieron a trabajar en parejas, uno proporcionando fuego de supresión mientras el otro avanzaba. Los ingenieros desarrollaron técnicas para bombear napalm a través de pequeños agujeros perforados en los techos de las cuevas, eludiendo por completo las entradas fortificadas. Los tanques blindados con lanzallamas demostraron ser casi invencibles
al fuego de armas pequeñas, llegando a las entradas de las cuevas con impunidad y vertiendo cientos de galones de gel inflamable en la oscuridad. Las puertas de acero, destinadas a proteger, se convirtieron en hornos, conduciendo el calor a las cámaras tras ellos y asando vivos a los defensores sin que el fuego entrara en el espacio. Las estadísticas cuentan parte de la historia, aunque los números nunca pueden capturar por completo la experiencia humana. Al final de la batalla de Iwo Jima, las fuerzas estadounidenses habían usado lanzallamas para despejar aproximadamente 800 posiciones en cuevas. Tan solo la tercera división de Marines registró el uso de lanzallamas en el 70% de todos los enfrentamientos en cuevas. Los operadores de lanzallamas de los Marines sufrieron una tasa de bajas del 92%, la más alta de cualquier especialidad militar en la Segunda Guerra Mundial, porque los soldados japoneses reconocieron la amenaza del arma y atacaron a sus operadores con desesperada intensidad. Sin embargo, a pesar de estas bajas, los comandantes siguieron desplegando lanzallamas porque nada más funcionaba. Las granadas y las cargas de mochila podían despejar cámaras individuales, pero dejaban intactos los túneles más profundos. La artillería y el fuego naval podían golpear la superficie, pero apenas dañaban las fortificaciones subterráneas. Solo el fuego podía alcanzar las profundidades y neutralizar a los defensores sin requerir que los Marines entraran en el campo de batalla del combate en túneles. Los registros psicológicos de prisioneros y sobrevivientes japoneses, aunque escasos, revelan el impacto del arma en la moral y el espíritu de lucha. Un sargento del 145º Regimiento de Infantería, capturado tras ser herido en el derrumbe de una cueva, declaró a los interrogadores a través de un intérprete que los lanzallamas mataban el espíritu antes que el cuerpo. Describió la espera en un complejo de túneles al tercer día de batalla, El estruendo distante de explosiones y disparos de fusil, y luego algo nuevo. Un rugido como el viento a través de una chimenea, seguido de gritos que cesaron abruptamente. Una hora después, otro rugido, más gritos y luego silencio. Para el cuarto día, dijo, los soldados en su posición ya no dormían ni comían sus raciones. Simplemente permanecían sentados en la oscuridad, esperando a que el fuego los alcanzara. Cuando los Marines estadounidenses finalmente entraron en su sección del túnel, él y otros 3 se rindieron de inmediato, prefiriendo la vergüenza de la captura a la alternativa. Este fue un comportamiento extraordinario para los soldados japoneses de 1945, hombres que habían sido entrenados desde el inicio en que rendirse era la mayor deshonra, peor que la muerte. Sin embargo, el lanzallamas rompió ese condicionamiento de una manera que las armas convencionales no pudieron. El contraste entre las expectativas y la realidad definió la experiencia japonesa en Iwo Jima. Esperaban librar una batalla de desgaste, intercambiando espacio por tiempo, lo que haría que los estadounidenses pagaran un precio tan alto que la invasión de territorio japonés pudiera reconsiderarse. El plan defensivo del general Kuribayashi era sólido según todos los estándares militares convencionales. Sus tropas estaban bien entrenadas, bien abastecidas y profundamente motivadas. Las fortificaciones eran obras maestras de la ingeniería militar, posiblemente las posiciones defensivas más sofisticadas construidas por Japón durante toda la guerra. Los cálculos de inteligencia habían pronosticado que los estadounidenses necesitarían 2 semanas para asegurar la isla, con un coste de quizás 10.000 bajas. La guarnición japonesa esperaba resistir al menos un mes, posiblemente 2, matando a 5 estadounidenses por cada soldado japonés perdido. Estas expectativas se basaban en la experiencia de batallas insulares anteriores, en un análisis racional del terreno y las fuerzas,
y en la eficacia demostrada de las posiciones defensivas fortificadas contra la infantería atacante. Pero las expectativas se hicieron añicos ante la realidad de la capacidad industrial y la innovación táctica estadounidenses. El lanzallamas representaba algo que la planificación militar japonesa no había tenido en cuenta: la disposición estadounidense a desarrollar armas especializadas para problemas especializados, la base industrial para producir estas armas en cantidad y la flexibilidad táctica para integrarlas rápidamente en las operaciones de combate. Mientras las fábricas japonesas luchaban por producir suficientes fusiles y municiones, las fábricas estadounidenses producían miles de lanzallamas, junto con el combustible especializado de napalm, las piezas de repuesto, el equipo de entrenamiento y los manuales técnicos, mientras que la doctrina táctica japonesa permaneció relativamente estática, paralizada por una rígida estructura de mando y una cultura que priorizaba la tradición sobre la innovación. Si las fuerzas estadounidenses se adaptaron constantemente, incorporaron lecciones de cada batalla y desarrollaron nuevas técnicas que proporcionaron a los líderes de pequeñas unidades las herramientas para resolver problemas tácticos sin esperar órdenes superiores. El peso simbólico del lanzallamas se extendía más allá de su efectividad táctica. Para los soldados japoneses apiñados en sus cuevas, el arma llegó a representar la abundancia material estadounidense llevada a su extremo lógico, la capacidad de librar una guerra con tal exceso que incluso el propio fuego podía ser utilizado como arma y desperdiciado, vertiendo cientos de galones de combustible en una sola cueva para matar a un puñado de defensores. Les habían enseñado que el espíritu y la determinación japoneses superarían las ventajas materiales estadounidenses. Que el Yamato Damashi, el espíritu japonés, triunfaría sobre la decadencia y la blandura occidentales. Pero no había nada de blandura en los Marines, que arrastraban lanzallamas de 70 libras por las laderas volcánicas bajo fuego enemigo. No había nada de decadencia en el enfoque sistemático y metódico para limpiar cuevas, que combinaba ingeniería, potencia de fuego y coraje. El lanzallamas demostraba que la superioridad material estadounidense no era una debilidad que el espíritu japonés pudiera superar, sino la expresión de una fuerza diferente, industrial, innovadora, práctica y absolutamente despiadada, al aplicarla al problema de matar. La transformación en la percepción japonesa no fue instantánea, sino evolutiva, Extendiéndose por la guarnición a medida que los supervivientes compartían experiencias y las líneas del frente avanzaban lentamente hacia el norte de la isla. En los primeros días de batalla, los soldados en cuevas aún creían que podían resistir, aún esperaban infligir bajas que harían a los estadounidenses reconsiderar su avance. Para la segunda semana, esa confianza se había erosionado. Los soldados comenzaron a escribir cartas de despedida que expresaban no determinación sino resignación, no desafío sino agotamiento. Una de esas cartas, hallada en el cuerpo de un teniente cerca de la colina 382, decía en traducción: «Hemos luchado con valentía contra un enemigo que lucha con fuego. No hay defensa contra este fuego. Atraviesa muros y puertas y convierte nuestras fortalezas en tumbas. Dile a mi familia que morí con honor, pero diles también que esta guerra no se puede ganar solo con honor». Esto era una herejía para los estándares de la cultura militar japonesa de 1945, una admisión de derrota que habría conllevado un severo castigo si se hubiera dicho en voz alta. Sin embargo, en la privacidad de una carta final, la verdad emergió. Para la tercera semana de batalla, la resistencia japonesa había pasado de una defensa organizada a grupos fragmentados de soldados
atrapados en secciones aisladas de la red de túneles, aislados del mando y el control, con escasez de suministros y sabiendo que ser descubiertos significaba la muerte por fuego. Algunos optaron por detonar granadas o suicidarse en lugar de esperar a que los lanzallamas los encontraran. Otros intentaron fugas desesperadas por la noche, abandonando sus posiciones fortificadas para cargar contra las líneas estadounidenses en pequeños grupos, buscando la muerte en combate abierto en lugar de arder en la oscuridad. Estas no eran las tácticas defensivas calculadas que el general Kuribayashi había planeado. Era la desesperación nacida del colapso psicológico, el resultado de enfrentarse a un arma que convertía las fortalezas en trampas mortales y no ofrecía ninguna forma honorable de resistencia. Los Marines estadounidenses que operaban los lanzallamas llevaban sus propias cargas. El arma era pesada, engorrosa y requería que el operador se acercara a menos de 60 yardas del objetivo, a menudo mucho más cerca en la práctica. Los tanques de combustible a sus espaldas los convertían en objetivos prioritarios, y los soldados japoneses aprendieron rápidamente que una bala que impactara en un tanque de combustible convertiría al operador en una antorcha humana. La esperanza de vida de un operador de lanzallamas en combate en Iwo Jima era de un promedio de 9 minutos durante los enfrentamientos activos. 9 minutos. Los hombres se ofrecieron voluntarios para la tarea de todos modos, no porque desconocieran el peligro, sino porque comprendían la alternativa. Enviar a sus compañeros Marines a túneles con solo rifles y granadas significaba más bajas para todos. El lanzallamas salvó vidas de Marines al cegar vidas japonesas de forma eficiente y terrible. Este era el cálculo de la guerra, despojado de romanticismo y reducido a sus matemáticas esenciales. Los operadores también soportaban el peso psicológico de los efectos del arma. Esa diferencia de disparar a un enemigo a distancia con un fusil, usar un lanzallamas significaba ver a los hombres arder, oír sus gritos, oler el inconfundible olor a carne quemada que perduraba en los uniformes y el equipo durante días. Algunos operadores hablaron posteriormente de pesadillas, de ver rostros en las llamas, de oír gritos en momentos de tranquilidad. El cuerpo no proporcionó apoyo psicológico a estos hombres. El concepto de trauma de combate era poco comprendido en 1945 y a menudo se desestimaba como debilidad o cobardía. Así pues, los operadores de lanzallamas cargaban con sus experiencias en silencio, encerrados en los mismos compartimentos mentales donde almacenaban todos los demás horrores del combate, y continuaban con su trabajo porque la misión lo requería y sus camaradas dependían de ello. La evolución técnica de las tácticas de lanzallamas durante la batalla de Iwo Jima demostró la innovación militar estadounidense en tiempo real. Durante la primera semana, los operadores se acercaron directamente a las cuevas, sufriendo a menudo bajas por el fuego japonés antes de poder disparar sus armas. Para la segunda semana, los ingenieros habían desarrollado técnicas que utilizaban explosivos para abrir brechas en las paredes y crear nuevos puntos de entrada, lo que permitía a los operadores de lanzallamas atacar desde ángulos inesperados. Para la tercera semana, equipos coordinados combinaron lanzallamas con granadas de humo y fuego de supresión en secuencias cuidadosamente coreografiadas que minimizaban la exposición y maximizaban la efectividad. Los tanques blindados con lanzallamas demostraron ser particularmente efectivos contra complejos de cuevas más grandes, capaces de resistir el fuego de ametralladoras y fusiles mientras se posicionaban directamente en las entradas de las cuevas. Los tanques disparaban primero sus cañones principales para derrumbar cualquier posición defensiva y luego cambiaban al lanzallamas para abrir fuego profundamente en los sistemas de túneles. Los defensores japoneses no tenían una respuesta efectiva a este enfoque.
Las armas antitanque escaseaban e incluso cuando lograban inutilizar un tanque, otro ocupaba su lugar. Documentos históricos del lado japonés, recuperados tras la guerra, revelan el impacto estratégico del arma en las decisiones de mando. Los últimos mensajes del general Kuribayashi a Tokio, enviados por radio antes de que las fuerzas estadounidenses invadieran su puesto de mando, mencionaban específicamente los lanzallamas como un factor que había degradado la eficacia defensiva más allá de los cálculos iniciales. En un mensaje fechado el 15 de marzo, informaba que las armas de fuego enemigas han demostrado ser extremadamente eficaces contra posiciones fortificadas, lo que ha provocado más bajas de las esperadas y una menor eficacia en combate entre el personal superviviente. Este lenguaje burocrático ocultaba una situación desesperada. A mediados de marzo, la elaborada red de túneles que se suponía haría inexpugnable a Iwo Jima se había convertido en un lastre, atrapando a los soldados japoneses en posiciones donde no podían maniobrar, retirarse ni defenderse eficazmente contra un arma que no requería precisión, solo persistencia. La naturaleza simbólica del fuego en sí misma tenía un significado cultural que trascendía las meras consideraciones tácticas. En la cultura japonesa, el fuego tenía significados complejos: purificación, destrucción, transformación. Las tradiciones budistas que influyeron en la vida espiritual japonesa consideraban el fuego creativo y destructivo, una fuerza que podía purificar, pero también consumir. Para los soldados criados en este contexto cultural, ser quemado vivo en una cueva representaba no solo la muerte, sino un tipo particular de muerte que violaba las expectativas culturales sobre cómo debían morir los guerreros. La tradición samurái enfatizaba la muerte en combate abierto, enfrentándose directamente al enemigo, no la muerte por asfixia en la oscuridad mientras las llamas consumían el oxígeno a su alrededor. El lanzallamas negaba incluso la posibilidad de una buena muerte según los estándares tradicionales, convirtiendo el acto de morir en algo caótico, doloroso y carente de significado. Sin embargo, incluso ante una presión táctica y psicológica tan abrumadora, algunos soldados japoneses continuaron resistiendo con notable tenacidad. Grupos aislados resistieron en secciones selladas de la red de túneles durante semanas tras el colapso de la resistencia organizada, sobreviviendo con raciones limitadas y agua cada vez más contaminada, sabiendo que se enfrentaban a una muerte inevitable, pero negándose a rendirse. Estos remanentes fueron finalmente localizados mediante registros sistemáticos, a menudo con la participación de ingenieros que perforaban agujeros en secciones de túneles y bombeaban humo o gas lacrimógeno para expulsar a los defensores, donde se rendirían o serían asesinados por los Marines que los esperaban. Algunas secciones fueron simplemente selladas con explosivos y excavadoras, sepultando vivos a los defensores en lugar de arriesgarse a bajas de Marines para despejarlas. La fría eficiencia de estas operaciones demostró hasta qué punto la batalla había despojado a la población de honor o gloria, reduciendo el combate a su ecuación más fundamental: eliminar la capacidad del enemigo de luchar con el mínimo riesgo para sus propias fuerzas. La batalla de Iwo Jima finalizó oficialmente el 26 de marzo de 1945, 36 días después del desembarco inicial. Las bajas estadounidenses superaron las 26.000, incluyendo casi 7.000 muertos, la tasa de bajas más alta en relación con las tropas comprometidas en cualquier batalla en la historia del Cuerpo de Marines. Las bajas japonesas se acercaron a las 21.000, con menos de 200 prisioneros tomados de una guarnición de más de 20.000 hombres, un testimonio de la intensidad de la resistencia y la letalidad del combate.
Entre las bajas estadounidenses, los operadores de lanzallamas y los ingenieros de asalto sufrieron desproporcionadamente, con tasas de bajas que duplicaban o triplicaban las de la infantería regular. Sin embargo, sus armas habían demostrado ser indispensables. El análisis posterior a la batalla concluyó que sin los lanzallamas la batalla habría durado meses más y habría costado decenas de miles de bajas estadounidenses adicionales. El arma había logrado exactamente lo que estaba diseñada para hacer. Había hecho vulnerables fortificaciones inexpugnables, había neutralizado a los defensores en posiciones donde las armas convencionales no podían alcanzarlos y había quebrado la voluntad psicológica de soldados que habían estado preparados para luchar hasta la muerte. Las lecciones aprendidas en las laderas volcánicas de Iwo Jima influyeron en la planificación estadounidense para la invasión de las islas japonesas, una operación que finalmente se volvería innecesaria tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Pero en la primavera de 1945, antes de que esas armas existieran en forma operativa, los estrategas militares estadounidenses proyectaron que una invasión de Japón requeriría un uso extensivo de lanzallamas contra posiciones fortificadas a una escala que eclipsaba a Iwo Jima. Las fábricas aumentaron la producción de lanzallamas portátiles y mecanizados. Los programas de entrenamiento se ampliaron para preparar a miles de operadores para el asalto previsto. Las plantas químicas trabajaron para almacenar millones de galones de napalm. Todo el aparato industrial y militar de Estados Unidos se orientó hacia el perfeccionamiento de los medios para proyectar fuego sobre posiciones fortificadas, porque la experiencia había demostrado que este era el método más eficaz para neutralizar a defensores decididos en posiciones preparadas. Desde la perspectiva japonesa, el conocimiento de que los estadounidenses poseían tales armas en cantidad y habían demostrado la voluntad de usarlas sistemáticamente contribuyó a los cálculos estratégicos posteriores. Los estrategas militares japoneses que se preparaban para la defensa nacional comprendían que las defensas de túneles y cuevas que construían en las islas se enfrentarían a un enemigo armado con armas que ya habían demostrado su eficacia. El impacto psicológico de este conocimiento, la comprensión de que las fortificaciones no ofrecían seguridad, de que esconderse bajo tierra significaba morir quemado vivo en lugar de morir en combate, es incalculable, pero debió de pesar tanto en los estrategas militares como en los civiles. En este sentido, los lanzallamas de Iwo Jima proyectaron una sombra que se extendió mucho más allá de esa isla volcánica, influyendo en las decisiones estratégicas y contribuyendo a la atmósfera de desesperación que caracterizó los últimos meses de la Guerra del Pacífico. La evidencia física del uso de los lanzallamas permaneció visible en Iwo Jima durante décadas después de la batalla. Las entradas de las cuevas mostraban características marcas de quemaduras y manchas de humo que penetraban profundamente en la roca volcánica. Los propios túneles, explorados por historiadores y veteranos años después, revelaron paredes ennegrecidas por el hollín, zonas donde el calor había alterado la estructura molecular de la piedra volcánica, creando superficies vidriadas donde la roca se había derretido parcialmente. Los efectos personales encontrados en secciones selladas de los túneles, rifles, cascos, cantimploras mostraban daños por calor consistentes con la exposición a temperaturas extremas, y ocasionalmente en los recovecos más profundos que habían sido sellados en lugar de despejados, se descubrieron restos humanos que atestiguaban silenciosamente los efectos del arma. El símbolo recurrente a lo largo de la batalla no fue un solo objeto, sino el fuego mismo, el fuego como arma táctica, el fuego como terror psicológico, el fuego como símbolo de poderío industrial.
donde los defensores japoneses esperaban enfrentarse a balas y explosivos, herramientas de guerra habituales que podían contrarrestarse con fortificaciones y valentía, se encontraron en cambio con un arma que convertía sus defensas en desventajas y les impedía una resistencia honorable. El fuego representaba algo más que tecnología militar. Encarnaba una diferencia fundamental en la forma en que ambas naciones abordaban la guerra. La estrategia japonesa priorizaba el espíritu y la resistencia, aceptando recursos limitados y compensándolos con determinación y habilidad táctica. La estrategia estadounidense priorizaba la abrumadora superioridad material y la innovación tecnológica, desarrollando soluciones especializadas para problemas específicos y desplegándolas sin preocuparse por el coste ni la conservación. El lanzallamas era la manifestación física de esta filosofía, un arma que consumía recursos desmedidamente, quemaba cientos de galones de combustible caro para matar a un pequeño número de defensores, pero resultó tan eficaz que su uso se expandió en lugar de disminuir a medida que avanzaba la batalla. Al final, Shelter, ¿qué podían creer los soldados japoneses cuando sus expectativas chocaban tan violentamente con la realidad? Habían creído en las cuevas, en el hormigón, la piedra y la tierra profunda como protección contra el fuego estadounidense. Habían creído en su entrenamiento, en la superioridad del espíritu de lucha japonés, en la capacidad de soportar las dificultades e infligir bajas inaceptables. Habían creído que su disposición a morir compensaría de alguna manera la disparidad material entre las dos naciones. Pero la creencia, por sincera que sea, no puede soportar el napalm ardiendo a 2000 grados. La ideología no puede consumir el oxígeno más rápido que el fuego. El espíritu no puede sobrevivir en cuevas donde el aire mismo se vuelve demasiado caliente para respirar. Los lanzallamas de Iwo Jima enseñaron una lección que trascendía la táctica y la estrategia, una lección sobre la naturaleza de la guerra industrial en el siglo XX, que la victoria no pertenecería a quienes pudieran soportar el mayor sufrimiento, sino a quienes pudieran infligirlo con mayor eficiencia. El legado de aquellos arroyos llameantes que despejaban cuevas fortificadas en minutos se extendió a través del tiempo. Las lecciones tácticas influyeron en la doctrina estadounidense durante décadas, influyendo en todo, desde el desarrollo de armas termobáricas hasta el uso del napalm en Vietnam y las técnicas modernas de guerra urbana. Las lecciones psicológicas resultaron igualmente perdurables, la comprensión de que ninguna fortificación ofrece protección absoluta, que toda ventaja defensiva puede ser contrarrestada por la innovación tecnológica, que el impacto psicológico de ciertas armas puede igualar o superar su destructividad física. Pero quizás el legado más profundo fue la demostración de lo que las democracias industriales podían lograr cuando se veían amenazadas, la rapidez con la que podían identificar problemas tácticos, desarrollar soluciones, fabricar equipo especializado a gran escala y desplegarlo eficazmente a pesar de los altos costos y las bajas. Esta fue la verdad que los soldados japoneses en aquellas cuevas aprendieron en los últimos momentos de sus vidas, que se enfrentaban no solo a un ejército mejor equipado, sino a un tipo de poder militar fundamentalmente diferente. Uno que combinaba la abundancia material con la flexibilidad táctica, de maneras que su propio sistema rígido y limitado en recursos no podía igualar. Las arenas negras de Iwo Jima siguen marcadas por aquella batalla, aunque los años han suavizado las cicatrices y recuperado las fortificaciones. La isla está ahora cerrada al público, administrada por las fuerzas de autodefensa japonesas y es visitada ocasionalmente por veteranos que regresan para recordar lo que sobrevivieron.
Las cuevas siguen allí, selladas en la mayoría de los casos, sus oscuras bocas como testigos silenciosos de lo ocurrido en aquellas terribles semanas de principios de 1945. Y en algún lugar de esas profundidades volcánicas, en túneles que nunca se han reabierto, quedan evidencias físicas del arma que los soldados japoneses no podían creer, marcas de quemaduras en la piedra, equipo derretido, los residuos del fuego que ardió tan caliente que transformó la roca en vidrio. Estos rastros perduran no como monumentos, sino como simples hechos, evidencia de lo que sucede cuando los seres humanos aplican ingenio a escala industrial al problema de matar a otros seres humanos de manera eficiente. Los lanzallamas despejaron esas cuevas en minutos, pero el significado de esos minutos aún resuena, un recordatorio de que la superioridad tecnológica en la guerra no se trata solo de tener mejores armas, sino de poseer la capacidad industrial para producirlas, la flexibilidad táctica para emplearlas y la disposición a asumir el peso moral de su uso. En los huesos de esa isla volcánica, en el silencio de las cuevas selladas y el recuerdo de las llamas, reside una verdad sobre la guerra moderna que sigue vigente décadas después, que la abundancia en sí misma puede ser un arma, que la superioridad material se traduce directamente en efectividad en el campo de batalla, y que las expectativas forjadas en guerras anteriores se desmoronan rápidamente ante las nuevas tecnologías manejadas por naciones con los recursos y la voluntad de transformar la naturaleza misma del combate.